Bueno, Rosana, vamos a hacer un repaso rápido. Estaba mirando datos sobre el Moro Expósito, que es una obra trágica del romanticismo español. Bueno, es un poco tragicómica, como suele pasar con el romanticismo primero. La historia de Mudarra, un moro que en realidad es hijo de cristiano, pero que se enamora de una mora, pero que la mora al final, que se llama Querima, hay una multitud de moros, o sea, es en los primeros tiempos de Castilla, hay muchos moros, y hay también bastantes cristianos, y hay un lío monumental, porque empieza con los 7 infantes de Lara, Fernán González que llega a la boda, y el día de la boda, Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena por su trabajo y por su programa. Muchas gracias. Pues se casa con el moro Mudarra, que en realidad no es moro, sino que es hijo de un cristiano, el Expósito, pero se niega a darle la mano porque mató a su padre. Con lo cual, la tragedia, la predestinación, etcétera. Yo creo que Mudarra es este Said Berraj, que cuenta hoy El Mundo, que es el moro que lo sabe todo sobre las dudas del 11M. Yo creí que era San Roldán, que es cristiano y está en la Cuesta de las Perdices, que es más accesible, porque el CNI debe tener unos informes sobre el 11M impresionantes. El Skoda Fabia, por ejemplo. Bueno, qué cosas no sabrá el CNI, pero pues no, parece que es Said Berraj. Hoy el diario El Mundo abre con esa noticia, como tú decías, y además escoge para ilustrar la portada una fotografía que desde luego, bueno, pues casualidad no es, porque de 350 víctimas, escoger el momento justo en el que Jorge Fernández Díaz está abrazando a una de las víctimas que va con el hijab, con el pañuelo que le cubre todo la cabeza, ¿no?, a una mujer. Bueno, pues esa es la instantánea que se ha escogido con Pilar Manjón a la izquierda de Jorge Fernández Díaz y como inclinado, saludando a el Moro Expósito, la mora viuda, la alianza de civilizaciones, esa es la fotografía que ante todo que no haya xenofobia, etcétera. Lo dice el que patrocina el separatismo catalán, o sea, Zapatero. Zapatero que vuelve a escribir, se ha hecho fijo. Ayer escribía sobre la violencia de género. Eso sí. Mira, está bien. Está bien porque como en su época en el gobierno aumentó tanto. Hoy escribe Alberto Ruiz Gallardón en el diario El Mundo lo que sufrió Madrid, cómo se comportó la ciudadanía madrileña en esas horas posteriores al atentado y cómo está hoy la ciudadanía madrileña. Y también editorial que llevan también en una llamada en su portada en el diario El Mundo, el 11M cierra heridas, pero no nos libera de seguir buscando la verdad, es lo que destacan en su portada. Hoy es el día de las víctimas, solo víctimas, para el diario El País, pero eso sí, testimonios escogidos y entrevistas, bueno, que habría que leerse en profundidad. Para nosotros el reloj se paró, todos los días son 11 de marzo, es el titular hoy en el diario El País. Las víctimas de los ataques del 11M recuerdan la tragedia 10 años después. La fotografía es para Zaira Ovalla, una víctima del 11M que ahora vive en Tarifa y bueno, es una imagen muy artística, podríamos decir, de esta víctima con su mono después de hacer kitesurf en las playas de Tarifa. No dejo de mirar y admirar la foto del Mundo en portada. Todavía no sé si está la mora dándole el pésame a Fernández Díaz a la mora, si la mora es una rumana disfrazada de las que artilló la policía para mandar a la cárcel 42.000 años a un tío en la base de un reconocimiento contradictorio absolutamente. Estoy fueron dos atónito. De las condecoradas ayer, ¿no? Bueno, que venían de la mano además de la asociación de Pilar Manjón, si no recuerdo mal, Luis del Pino. ABC centra la portada en 4 protagonistas que son los servicios sanitarios y bueno, la gente que estuvo atendiendo a las víctimas durante el día del atentado, ¿no? Un bombero, el director del SAMUR, Emergencias 112 y la Policía Municipal. Lloré mucho ese día de rabia y de impotencia. Es el titular que hoy destacan. Pero como siempre, el resumen mejor está en la prensa de Barcelona, que no se mete en política. Pues mira, el titular del periódico es que me parece perfecto. Esto es lo que... Y abren portada, porque el titular es el siguiente: 11M, las víctimas sellan la paz. Sellan, o los sepulcros quedan sellados. Bueno, hoy en alguna viñeta he podido ver también esa simbología, ¿no?, que dice este titular en el diario El Mundo, si no recuerdo mal. Creo que es como la vía del tren dándose... de Gallego y Rey. Sí, Gallego y Rey, víctimas 11M, ¿no? Son las vías del tren.
dándose la mano. Bueno, es la doctrina oficial. ¿Y qué dice La Vanguardia, faro de Y La Vanguardia inquietudes? no abre con esta información, hombre, por el conde supuesto, de solo Godó. le dedica, junto con entrevista a Reinares, debe ser el único ¡Hombre! medio que faltaba en incluirla, ¿no? Ese sí que es el Moro Expósito, está en todas partes. Nada, un titularcito pequeño, 10 años del 11M, el dolor y la conspiración que no fue. Bien, la conspiración, sigas una conspiración para volar 4 trenes y matar a 200 personas, pero me estaba diciendo Luis del Pino que Reinares, aparte de que la última vez te escuchaba, no sé, el sábado o el domingo en tu programa, y recordabas que la última vez que descubrió dónde se había dado la orden de atentar el 11M era en Bruselas, Sí, luego... y ahora es Karachi, pero que además también descubrió quién había sido el de la matanza de Noruega. Hay pocos casos en que el país haya tenido que retirar de su web y de su hemeroteca un artículo. Y uno de esos pocos casos es un artículo de Fernando Reinares. A las pocas horas de producirse la matanza de Utoya en Noruega, Fernando Reinares, un gran experto en islamismo, publicó un extraordinario análisis de por qué Al-Qaeda había elegido Noruega para atentar. Luego a las pocas horas supimos que no era Al-Qaeda, sino un loco de la extrema derecha noruega, ¿no? Pero él ya había conseguido explicar por qué Al-Qaeda había atentado en Noruega. Claro, hubo que retirar el artículo inmediatamente. Sí. Mira. Bueno, perdona, estuvieron 3 meses desaparecidas las cintas de láser del 11M, incluyendo los terroristas suicidas. Luego, en el estilo cebrianita, decidieron premiarse y darse el premio Ondas por la forma de cubrir los atentados, con 3 capas de calzoncillos, naturalmente. Sí, pero yo Tan querría... acierto, perdóname, Sí. y ahora que haces mención a eso, Bueno. volver a recoger hoy lo que hacéis en Libertad Digital, la página, lo que es el timing de las informaciones de la cadena SER. Porque, quiero decirte, si ha habido una conspiración, que yo también creo que ha habido una conspiración Hombre, en el para 11M, volar 4 pero trenes, ¿cómo no va a haber más claro, conspiración? y la conspiración mediática se produce entre el 11 y el 14, y está ahí, la habéis recogido de cine, Bueno, hay que decir que el primer trabajo, Javier Somalo, ¿Qué tal, Federico? Buenos días. lo hizo Cayetán Álvarez de Toledo. A los 3 días hizo 3 días de Agitprop, que es un modelo Recuerdo el de artículo. trabajo de investigación. Bueno, y ahí sí que realmente Ignacio López Bru, muy buenos días. Buenos días, Federico. Hace un año, en mi conferencia en el Club Siglo XXI, yo acababa de leer el libro de las cloacas del 11M y lo exhibí allí. No tengo que cambiar nada de lo que dije, y dije lo que por otra parte el libro de Ignacio acredita, es que todo lo que nos han contado del 11M es falso, excepto los muertos. Todas las pruebas son falsas, la sentencia está basada en falsedades, falsa el arma del crimen, falso el autor intelectual, que ahora resulta que no existe, o sí existe, o tal vez exista, no lo sé, no quisiera equivocarme. El fiscal dice una cosa, el juez dice otra. Hay un tío condenado falsamente, quiero decir con pruebas falsas, a 42.000 años de cárcel, y por supuesto 10 años después han conseguido un éxito, y es que la gente no sabe si el 11M ganamos el Mundial de Fútbol, las Torres Gemelas o mataron a Kennedy, que es al final de lo que se trata. Yo creo que eso es lo más terrible para los que hacemos información. Javier Somalo, que con Luis del Pino han estado siguiendo desde el principio, lo que era evidente que era una manipulación política, que luego fue una manipulación política para legitimar al gobierno de Zapatero, pero que claro, cuando llegó la cosa a sede judicial, había que montar un inmenso tinglado de mentiras, porque lo otro era opinable. Pero ya ante los jueces hay que preparar pruebas falsas, y se prepararon. Hay que destruir pruebas verdaderas, y se destruyeron. Hay que buscar falsos testimonios, y se buscaron. Hay que anular testimonios verdaderos, y se anularon. Es decir, y al final hemos llegado a esta situación, ¿no? Claro, y tuvieron además un mes para hacer y montar todo ese aparato de mentiras, ¿no? Y es una cosa que tiene que saber la gente, que es que todo eso se hizo estando el PP todavía en el poder y con colaboraciones de policías que desde luego tampoco eran de esos que se dicen que eran de las terminales del PSOE. Allí colaboró todo el mundo para montar esto, y ese es el gran enigma del 11M, porque todo el mundo dicen vayamos todos juntos por la senda de la ocultación, ¿no? Hoy además lo terrible con este sentimentalismo que utilizan los políticos sin escrúpulos, esto las víctimas sellan la paz, todos unidos, ya no discutimos, etcétera, que es una verdadera vergüenza
porque como que no discutimos. A mí me parece Perdonadme, precisamente pero eso es de que ayer la estuve prensa. en uno de los actos de las víctimas, estuve en el que está recogiendo, y claro, que salgan en la foto las víctimas es una cosa, que el discurso de las víctimas sea unitario, nada que ver. Nada que ver, porque Pilar Manjón está muy contenta con todo lo que ha sido la evolución claro, de justicia, y denunciando a los que no nos creemos lo que se ha estado dando por bueno, pero tienes a Eloy Morán, que ha sido perfectamente claro y meridiano, que ellos lo que demandan es la necesidad de saber la verdad de lo que ha pasado, porque no la saben. Y junto a él también la representante de la VT también tiene un discurso muy parecido en esa línea. Entonces, ese mensaje de unidad y de sellar pues está muy lejos de lo que es la realidad, pero claro, la precisión periodística ahora mismo es como el rigor mortis, ¿no? A mí, sinceramente, y lo tengo que decir, lo de hoy me parece un ejercicio repugnante, igual de repugnante que el del año pasado y del anterior, con todos los políticos y la prensa diciendo lo solidarios y cercanos que se sienten a las víctimas. Permíteme, Federico, que les diga, sois una panda de hipócritas, es mentira, las víctimas os importan un bledo, porque si os importaran lo más mínimo, estaríais investigando qué fue lo que pasó, en lugar de querer ocultar las pruebas de la masacre. Estaríais atendiendo a las víctimas que están diciendo, nos han mentido, han falsificado pruebas, queremos saber lo que pasó, y no las atendéis. Sois hipócritas que el 11 de marzo vais a haceros la foto, y yo en esos juegos, vamos, no estaré nunca. Bueno, creo que tenemos no, luego hablaremos con Ángeles Domínguez, que desde luego no está tampoco en la línea de Manjón, de que qué bien, ¿no? O sea que todos juntitos, ya todo el mundo ha entrado en el redil. Ya hasta aparece el Moro Expósito, que nos va a dar la clave de la España cristiana, la Mora, Bagdad, Córdoba y los infantes de Lara, que eran 7, no sé cuál era peor de los 7, eran tremendos. Y Muñoz Gustios, aquí va... En fin, lo tremendo de vivir en un país tan antiguo como España, ahora en desguace, pero en fin, que ha sido una nación importante, es que tiene referencias para todo, incluyendo la de el Moro Expósito. Hay una cosa que yo creo que en este aniversario del 11M se ha visualizado, que es que por fin se ha hecho explícito el pacto de silencio, ya con PP con mayoría absoluta en el gobierno, PSOE en la oposición y todos juntos a tapar la masacre, a no querer investigar. Y ya hay una especie de unanimidad entre los medios, salvo pues algunos que estamos un poco más enloquecidos que otros y no nos dejamos, porque, bueno, ya se sabe todo, nos removamos. ¿Qué no habrá tan tremendo detrás del 11M como para poner de acuerdo a todo el régimen al completo, desde lo más alto hasta lo más bajo, y con toda la transversalidad de medios de comunicación? El Estado, que siempre han tapado y han sellado páginas en España. Bueno, hay una... solo un detalle, es que yo siempre que me voy al análisis de cuál ha sido, por lo menos para mí, el detonante de cómo se lleva toda la canalización de la investigación oficial, y siempre llego al mismo punto, es... ¿Cómo saben las fuerzas y cuerpos, en ese caso la Policía Nacional, que los detonadores salieron de Mina Conchita? Entonces, siempre me voy al origen, y el origen es que la información la da el jefe de los TEDAS, argumentando que se la da a una fuente fiable, segura y de reconocido prestigio, que nunca ha citado, nunca nos ha dicho, y claro, esa pista es la clave, porque ya una vez que llegas a Asturias, luego ya recompones toda la estructura de lo que es la versión oficial, pero no sabemos quién le ha contado a Sánchez Manzano que los detonadores vienen de Mina Conchita, y es fundamental. Y me explicaba un amigo común que tenemos en las Fuerzas y Cuerpos, cuando alguien pone en un informe fuente segura y fiable, es una fuente oficial. Bueno, por supuesto. Bueno, creo que tenemos a Ángeles Domínguez, que además hoy tiene una jornada, pues supongo que muy dura y atareada y con el reloj siempre encima. Y hay que decir que Ángeles Domínguez es la que ha empujado en la única dirección posible, que es buscar que la justicia haga justicia, por dicho, que la administración de justicia cumpla con su obligación de hacer justicia. Hay un informe en Libertad Digital sobre todos los portazos judiciales en la investigación del 11M, que es terrible, para que nadie dude de qué cantidad de jueces y fiscales han tenido que colaborar en esta engañifa monumental. Pero hay que decir que Ángeles Domínguez fue la que tuvo más fe en que podría seguirse en esa vía. Ángeles, muy buenos días. Buenos días. ¿Puedes levantar un poquito el tono? Es que estoy en la calle y no te oigo muy bien. No, decía que eras la persona, tu asociación,
que más ha insistido en el empeño de que se haga justicia y que los jueces investiguen, los fiscales investiguen y la policía diga la verdad. Después de 10 años, ¿tú qué balances haces de lo que habéis conseguido averiguar, sobre todo en los juzgados, que es donde os habéis batido el cobre casi en solitario? Lo primero decir que sí es verdad que gracias a vosotros, como eco de nuestra voz y gracias a la asociación que yo presido, al día de hoy todavía se sigue hablando y seguimos manteniendo la llama del 11M. En estos 10 años realmente, ¿qué hemos conseguido? Pues realmente lo que sí que sabemos es que murieron 192 personas, quedaron heridas casi 2.000 y nos han mentido, nos han utilizado. Nos hemos sentido solos, los poderes públicos no nos han dejado realizar nuestro trabajo, nos han puesto muchísimos obstáculos en el camino, pero aún así vamos a seguir manteniendo esa llama, porque consideramos que estamos en el deber como víctima y sobre todo por la sociedad española. ¿Qué pasos tenéis por delante o en qué batalla? Heroica seguro, porque es verdad y somos testigos de hasta qué punto os habéis tenido que pelear con ese muro de silencio terrible que citaba Luis del Pino, que es verdad, de silencio, de hostilidad, de desagrado. Ya están aquí los locos, pero ¿qué pretenden estos? Si esto ya está resuelto, ¿para qué discutir? Pues tenemos abierto todavía lo de Sánchez Manzano, que está en el juzgado número 6 de Plaza de Castilla. Todavía, bueno, pues tenemos esa esperanza. Realmente nos han cerrado muchas puertas. Han querido cerrarnos la boca también, pero no lo han conseguido. Así que seguiremos en la brecha, vamos, pase lo que pase. Bueno, Ángeles, no quiero cansarte, nosotros seguiremos apoyándoos, pase lo que pase, como hemos hecho Muchísimas siempre. gracias a vuestro medio, a todas las personas que os acompañan todos los días y muchas gracias por darnos la voz a las víctimas, porque si no, no existiríamos. Faltaría más. Muchas gracias y un abrazo, Ángeles. Hasta luego. Con respecto a esos obstáculos, pues seamos explícitos. Las víctimas del 11M tenían la promesa de Gómez Bermúdez de que se les facilitaría toda la documentación para proceder contra los perjuros. Bueno, pues, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior, dirigido por el señor Rubalcaba, se tardó más de un año en responder los requerimientos de la juez que pedía algo tan simple como los protocolos de actuación de los TEDx, oiga, para ver si fue adecuado aquello. ¿Por qué y desde podían la audiencia quedarse con las pruebas del explosivo en lugar de mandarlo al laboratorio de la policía científica? Claro. Y desde la Audiencia Nacional, durante meses y meses sin cuentos, estuvo mareando la perdiz para no darles los vídeos de la pericial de explosivos que terminaron apareciendo en un lugar traspapelados, ¿no? Bueno, Bueno, y el Como, juez, como perdón, las, el juez como ha las cintas dicho- que tenía sí. grabadas el Es que la- juez Garzón a toda la cuadrilla de los tunecinos y que nadie las escuchaba, acordaros también. Pero es que en la eran entrevista cientos. del otro día que le hizo Casimiro García Bedillo, el juez Bermúdez dijo que tenían todo a disposición, o sea, después de haber ocultado durante 3 años las cintas. Bueno, hay O sea, que es decir otra de las mentiras las cintas de la flagrantes pericia que manda Gómez Bermúdez, porque la instrucción fue una cosa tan repugnantemente casposa, achacosa, tropezosa y lamentable, que cuando quería ser el juez que iba a hacer justicia en la mayor masacre de la historia de España, o sea que hasta que alguien lo visitó y cambió, pocas semanas antes Una semana de antes de- una semana antes sí, sí. cambió de opinión. Estaba Es como aumentando el cuando- caché. Es cuando Mariano fue a México y de pronto vio la luz y se hizo del PSOE. Dice, pero vamos a ver, este no era el de la oposición, no, era el del relevo, que es una cosa distinta. O sea, una cosa es la oposición y otra es la alternativa, que no es lo mismo, se puede estar en el banquillo, pero dentro del mismo equipo, que ese es el gran cambio del PP. Pero esa prueba pericial que demuestra que el arma del crimen no fue gomado seco y vale ya, como dijo la fiscal, estuvo 2 años y pico escondida y al final parece que alguien, porque claro, hay que decir que lo mismo que hay jueces canallas y fiscales infectos y políticos inmundos, también hay gente decente. Y un secretario de un juzgado había visto cómo habían escondido el vídeo de la prueba pericial y dio el queo y efectivamente apareció. Y ahí apareció que era Titadín. Esto que es tremendo no alteró
la Es que ese es el tesis problema. oficial. Y luego, La suma estaba hecha ya de antemano. y luego hablando Los de dedos eran 5. la instrucción, que es muy importante, porque efectivamente fue un desastre en el mejor de los casos. No sé si te acuerdas, Luis, pero con algún juez hemos hablado sobre la instrucción del sumario y lo primero que te decían es: yo jamás habría admitido ciertas pruebas que se nos, o sea, que se le pusieron encima de la mesa al juez Juan del Olmo, jamás. Y nos ponía el ejemplo del dibujo de la mochila que hizo un policía y que la presentó en el juzgado, y a mí un juez me dijo: a mí me presentan esa prueba y le echo de mi despacho y le digo: haga usted el favor de volver con pruebas contundentes y no con estas burlas. Pero es que Pareció, esa mochila, Javier, además la cambió, o sea, la pintó, Sí, luego la hizo unos con más cables detalle. que tenían, que eran rojo y negro, como los de ETA en los Exactamente. detonadoras, Y luego lo se cambió. dieron cuenta y al día siguiente hicieron un dibujo fantástico, que eso viene en el libro, Pero- y entonces ya le pusieron los detonadores de la versión. Pero me refiero a que eso se permitió, y ahí tiene mucha culpa el juez instructor Juan del Olmo. Bueno, dejadme que cumplamos con nuestros compromisos. Volvemos enseguida y hablamos de cómo todo esto ha sido una cloaca. O sea, cómo toda la instrucción, el juicio, la sentencia y ahora esta especie de manto de silencio sepulcral, unánime y ecuménico, es todo pues el triunfo de las cloacas. Hablaremos de esto y de otros asuntos. Pero tenemos que sobrevivir porque ya para los pocos medios que quedan. Bueno, creo y que si son encima 2. podemos tener buen aspecto, estupendo, ¿no? Bueno, yo creo que al Moro Expósito podrían mandarle Colacel. Si tiene que aparecer en televisión, pues lo mejor, a contarnos la verdad del 11M. Sí. Pues, Bueno, pues ahí está la propuesta. Colacel nos ayuda a retrasar los efectos del envejecimiento, esas primeras arruguitas que empiezan a aparecer a partir de los 35 años, cuando empezamos a perder colágeno, y bueno, que podemos aportar esos 5 gramos de colágeno hidrolizado, que es lo que contiene cada uno de estos sobrecitos. Todavía me queda alguno para mostrarte, sí. por poco tiempo, pero bueno, aquí están. Así que nada, lo pueden encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bien, una pausa, nos acercamos a la bolsa y continuamos con lo fundamental. Lo fundamental es lo que han mentido, lo que han amenazado, lo que han censurado, lo que han corrompido. Y digo plural porque realmente el plural puede hacerse majestático, pero como el uso del nos por parte de los reyes. Recordaba antes cuando dijo: ¿queréis saber lo del 11M? Pues lo lleváis crudo, dijo su majestad, con esta campechanía que lo ha hecho popular antes de caer en desgracia en la opinión pública, que lo ha calado. Dice: a mí todavía no me han contado lo del 23F. Esto es un problema de que, como está sordo del derecho, no se entera de lo que le dice el izquierdo. Pero es que cuando le preguntan por el juez Gómez Bermúdez, que les había prometido que iba a meter en la cárcel, que iba a mandar caminito de Jerez a los que habían sembrado de pruebas falsas el sumario, entonces el rey se abre la chaqueta, como si tuviera costumbre, y hace así el gesto de meter ahí billetes. Pues ya sabéis. Y su majestad va a presidir el funeral de Estado por el Estado español, que se supone que está para proteger la vida, la hacienda y la libertad de los ciudadanos. Vamos, todos los estados se han fundado para eso, menos este. Hay otro momento extraordinario del juez Gómez Bermúdez, que lo cuenta Inma Castilla de Cortázar en una conferencia, cuando ella se acerca a preguntarle: bueno, juez, ahora que ha terminado el juicio, ¿y el autor intelectual? Y contesta Gómez Bermúdez: hay cosas tan graves que es mejor que no se sepan. Y dices: ¿y esto es un juez? Sí. ¿Decide por nosotros qué podemos saber? Es un juez ad hoc que te va diciendo lo que es tú un quieres juez, escuchar a cada fíjate cual, si es ¿no? un juez que ha sido 3 veces condecorado por Rubalcaba. Eso es. Me vas a discutir si es un juez. Pedazo de juez. Bueno, vamos a continuar en este programa un poco totalmente especial, este 10º aniversario del 11M, del silencio sepulcral sobre el 11M, pero tenemos que continuar con nuestras secciones habituales. El tiempo. Bueno, en el estrecho hay tal temporal de viento, en lugar de amainar a arreciado, que han tenido que suspender todas las rutas de los barcos rápidos, además de los que cruzan el estrecho, y se ha producido un fenómeno de estos de humor negro, pues que suceden en las catástrofes naturales. De pronto ayer aparecieron en Ceuta 2.000 kilos de hachís
que por el viento han sido desviados de su ruta natural, que no sé si sería Gibraltar, patera del narcotráfico, o sería Marbella, donde yo he visto, invitado por la policía entonces de Jesús Gil, he visto llegar un amanecer en que sabían que iban a llegar, he visto llegar nadando los bultos enormes de hachís perfectamente impermeabilizados, cómo se iban acercando a la costa, y efectivamente lo cogía la Policía Municipal y la Guardia Civil y se lo llevaban. Yo lo que he pedido, imploro, antes de que vaya al infierno el ministro del Interior, que va a ir al infierno, que quemen el hachís. O sea, que no pase como con la cocaína de Sevilla y tantas otras alijos de droga que al final siempre desaparecen de los depósitos policiales. Hagan como en Estados Unidos, quémenlo. Quémenlo. Queda muy bien en el telediario, el fuego gusta mucho a los niños, a todo el mundo. Y además ya, pero los 2000, pésenlos antes, que es lo que se hace en Estados Unidos. Los pesan, dicen, son 629 libras de hachís, o de María, o de Buit, que dicen allí. Bueno, pues 620 que van a arder en este acto. Y hay allí un señor, un juez o algo similar, que en funciones de notario ve que se quema todos y cada uno de los kilos de la hierba. Es una sugerencia al infernal ministro del Interior. ¿Cómo está el tiempo? Más o menos como ayer. Las temperaturas muy parecidas, hoy, salvo que llueva algo en la parte de Almería, algo en el Estrecho, va a haber cielos despejados, y la temperatura en Madrid 5 grados, pero vamos a llegar a 20, 24 de nuevo en Orense, y la mínima 2 bajo cero en Salamanca. Hasta aquí el tiempo. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol sabemos que la energía social mueve el mundo. Por eso, a través de Fundación Repsol, ponemos toda nuestra energía al servicio de las personas en los más de 700 proyectos sociales que estamos llevando a cabo. Si quieres conocer nuestros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social. Bueno, vamos a ir a la bolsa con Profim. Sí, señor. Vamos a ir a la bolsa con Profim, que es la primera empresa española en ofrecer un servicio de asesoramiento financiero, que son totalmente independientes y se han especializado en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Muy bien, a la bolsa. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. El IBEX 35 abre en números verdes, en este momento se anota un 0,28%, cotiza por encima de los 10.220 puntos. En cuanto al mercado de renta fija, buenas noticias, la prima de riesgo sigue en mínimos, está en 168 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, con un bono español en el 3,31%. Pues hasta aquí la bolsa. ¿Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros? ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años. Porque somos independientes. Porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Bueno, y visto que la investigación periodística y policial no tiene un futuro muy claro, en España habrá quien piense, oye, pues yo por lo menos voy a aprender a invertir en bolsa y ganar dinero. ¿Cómo estudian? Pues para aprender a invertir en bolsa y hacerlo con garantías, con las herramientas que emplean los grandes inversores, lo pueden aprender en el máster en Value Investing y Teoría del Ciclo de la Escuela de Negocios Online de Madrid, Manuel Ayau, OMA, que va a iniciar su 5ª edición el próximo 25 de abril. Pueden informarse en el teléfono 91 172 23 94, repito, 91 172 23 94 o entrando en www.omayau.com. Pues muy bien.
esta es una referencia, hoy noticia de interés general, no es el sepulcral silencio, el manto de complicidad, la omertá que importaba de Sicilia, se ha instaurado en España, sino el respeto debido a los muertos, que cuando en España a los muertos se les enterraba en silencio o con música religiosa. Tania. Pues sí, de esta música es porque con motivo del 10º aniversario de este 11 de marzo, de la catástrofe del 11 de marzo, la Fundación de Víctimas del Terrorismo ha organizado para mañana, día 12, un concierto in memoriam en recuerdo a las víctimas. Será a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, donde la Orquesta Sinfónica y el Coro de Radio Televisión Española van a interpretar junto a la soprano Auxiliadora Toledano obras de Poulenc y de Tchaikovsky, dirigidos por los directores Carlos Calmar y Javier Corcuera. Una de las cuestiones que vamos a destacar es que entre las personalidades que acudirán a este concierto se espera la asistencia de la reina Doña Sofía. Nunca se ha perdido un concierto, aunque después de Rostropovich ya no ha sido lo mismo. Bueno, vamos a repasar tweets y ahora enseguida preguntas que hacen los oyentes a los contertulios, preguntas o manifestaciones de su sentir. Sí, bueno, en @lamanada de FJL muchísimos tweets al respecto. Hoy es un monotemático, un solo tema, el 11M. Integritas, por ejemplo, dice que es insoportable el hecho de ver cómo a las testigos rumanas que están siendo cuestionadas son condecoradas por el ministro del Interior. Fel Martín dice que el barco cada día es más ligero, qué pena. Medicis dice, pero ¿por qué no se quiere saber la verdad sobre el 11M? Se sigue preguntando. ¿Dónde están hoy los políticos que gobernaban aquel 11M del Partido Popular? Dice uno de los oyentes. Juan dice que la gente está idiotizada. Raquel, sin embargo, dice que se resiste a creer la encuesta que hemos estado escuchando desde las 7:00 de la mañana. Y Laura nos comenta que para ella es una satisfacción poder escuchar hoy el programa junto a su madre. Laura es una chica joven, me imagino que durante los atentados era una cría, bueno, pues hoy ya siendo adolescente lo está escuchando con su madre. Ayer Clara Villalón, que es una cocinera que va a ser pues la número 1, ya es de lo más famoso, que debe tener 22 años, me parece que tiene. Está terminando, por cierto, matemáticas, es de ciencias como tú, o sea, en quinto ya, terminando y tal, pero pues es una gran cocinera. Pero al terminar dedicó su receta de tapas, el concurso de tapas que tuvo lugar ayer, concurso nacional, etcétera, a las víctimas del 11M, sobre todo porque es indignante que este gobierno asqueroso sea incapaz de hacerles justicia, de investigar la verdad y que nos estén engañando. Y contaba como ella con 13 años estaba esperando, no sabía los compañeros de clase que iban a llegar, si iban a llegar todos o algunos habían muerto en los trenes y estaban en clase por la mañana, pues esperando. Pero claro, de ahí salen dos posibilidades, o yo no quiero saber nada o yo quiero saberlo todo. Y los que me impiden saber son unos hijos de perra y de Satanás. Y es una chica de 22 años. Es decir, que también hay una generación que, como es tan evidente la mentira, las contradicciones han sido tan absolutamente brutales entre el juez, el fiscal, el ministro del Interior, este farsante de ministro del Interior, que decía lo contrario cuando estaba en la oposición y dirá lo contrario mañana y lo que le manden y luego pretende ir al cielo. Sí, déjame una cosa, luego ahora vamos, Ignacio, pero es que hay una foto que tenemos en Libertad Digital. Lo que ha pasado esta mañana en el monumento a las víctimas del 11M en Atocha. Lo contaba Esmeralda Ruiz, ya tienen esa imagen en libertaddigital.com. Ella decía que los funcionarios no han cambiado su horario, el monumento abre hoy a las 11, como todos los días. Claro, hombre. Y es la fotografía de las puertas cerradas del monumento a las víctimas, lo estáis viendo, 3 velitas, unas velas, algunos ramos de flores, unos pocos, sí, de las víctimas que han ido, las personas que han ido a homenajear a las víctimas y se han encontrado con esa puerta cerrada. Toda una metáfora, cerrado. Eso es exactamente. ¿Qué sensibilidad de las instituciones de Madrid? Bueno, pero en el funeral vas a ver qué guapos están. No, todos en la foto. Yo querría hacer un comentario sobre el tema de la instrucción que había dicho antes Javier Somalo, al que había hecho referencia Javier Somalo. La gente no es consciente de que durante los 2 años que duró la instrucción del juez Juan del Olmo, las víctimas, las
personadas como acusación, no tuvieron oportunidad material de poder instar diligencias, porque el sumario se mantuvo todos los últimos tomos sistemáticamente bajo secreto. Solo una asociación, la AVT que dirigía Francisco José Alcaraz, intentó presentar tandas de diligencias, presentó una, se la aceptaron, presentó la segunda, ya el juez del Olmo dijo, "Oh", y a la tercera se acabó. Denegaron todo, dijeron, no, esto es dilatorio. No han podido las personas víctimas del atentado investigar. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado si a las víctimas del accidente del metro de Valencia se les niega la posibilidad de instar diligencias en un sumario? Y en la misma línea que dices tú, fíjate, quien estaba instando a hacer ese tipo de pruebas y ese tipo de investigación, ¿qué recorrido han tenido después? ¿Cómo han salido de la imagen social? Bueno, hay que recordar que entre lo que se destroza para asegurar el sepulcral silencio sobre el 11M está la AVT de Alcaraz, al que el PSOE llega a sentar en el banquillo de los acusados, hasta destruir aquella AVT que estaban, y en la primera legislatura de Zapatero, promoviendo como referencia moral las mayores movilizaciones de la historia de España. A las que iba Mariano Rajoy. ¿Cómo? El primero, pero si en el año 2007 preside, dirige, escoltado por María San Gil a su diestra y Ortega Lara a su izquierda, no digo siniestra, la mayor manifestación de la historia de España, 1,5 millones de personas convocados por el PP, venidos todos con banderas españolas de todos los sitios de España. Es la manifestación más hermosa que se ha hecho en España. Ya han vuelto a esconder la bandera de España, si te das cuenta. No, ahora ya ¿para qué? Sitio. A ellos, pues eso. Federico, el ministro de Interior, que acabas de hablar de él, bueno, se le ha llenado la boca ahora con el viejo mantra ese de todos íbamos en los trenes. Y él no iba. Bueno, a mí me gustaría que lo oyera a Gabriel Morris, lo que él publicó en mi libro, en la introducción al final, que decía, todos íbamos en los trenes. Dice, pero muchos se apearon antes de estallar los artefactos. Es una metáfora realmente de todo lo que ha pasado. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes adelántanos por dónde van, aunque me imagino los oyentes, pero igual que hay muchos que no saben si fue lo de las Torres Gemelas o tal, que es terrible, ¿eh? La verdad es que cuando me dijo Javier Somalo que iban a hacer esa... Yo no pensé que iba a ser tan desolador, porque eso sí que es el triunfo del mal. El triunfo del mal está basado en que los buenos no hacen lo que tienen que hacer y que hay una gran cantidad de gente que son supervivientes. Que dice, oye, mira, esto es un lío, a mí que me dejen en paz y otra de gambas. Bueno, no es lo que ocurre con nuestros oyentes porque saben muy bien qué es el 11M, saben dónde estaban y sobre todo nos cuentan ellos qué se sabe y qué no sobre el 11M o qué saben al menos ellos. Y hay que decir, como señalabas tú antes adelantando, que hemos recibido muchísimas llamadas, que pedimos disculpas porque no podemos poner todos los sonidos, pero que ha sido una avalancha increíble de gente que ha querido mostrar su solidaridad con las víctimas del 11M. Con esos pobres 3 ramos de flores y 3 velitas que están solos en las puertas cerradas del monumento, mientras ahora es a las 10, ¿no? A las 10 es el funeral de Estado. Sí, de mucho Estado, pobre Estado. No me extraña. Lo malo es que no lo entierran. Si por lo menos enterrar el funeral del Estado español, más que de funeral del Estado, hombre, el Estado está para hacer cumplir la ley, para hacer justicia, para proteger la vida, la libertad y la hacienda de los ciudadanos. Para eso se han fundado todos los Estados. Un Estado que se niega a hacer justicia, que admite que maten a 200 para cambiar el gobierno, que además no se protege absolutamente nada y que se tritura la libertad de los pocos que disienten de la versión oficial. Pues eso no es un Estado de derecho, es un Estado de desecho. Bueno, es el escombro que es España. Por eso se está descuartizando. ¿Cómo no se va a descuartizar? Pues nada, hoy funeral para irnos acostumbrando. Bueno, pues vamos a dar paso a estas llamadas de los oyentes y también a lo que digan también nuestros tertulianos al respecto. Yo quiero reservar un espacio para Ignacio Bru porque como estamos en la COPE, y en la COPE por la mañana estuvimos luchando contra las mentiras tóxicas del tóxico Gabilondo, de los tóxicos terroristas suicidas que llevan 3 capas tóxicas de calzoncillos totalmente tóxicos, porque eran todo falso. Versión, perdóname y te hago un inciso, que también me intentaron colocar a mí. A mí me llamó gente del Partido Socialista para decir, oye, hay una versión que circula
sobre esto, y yo me puse a trabajar, como no puede ser de otra manera, y llamé, y no había manera de obtener, no 3 ni una, porque era, claro, obviamente era todo más falso que una moneda de Judas. Zapatero llamó a Pedro J. para contarle eso. O sea, Zapatero, que ahora va de supervisor de nubes, estuvo como Rubalcaba al pie del cañón de la intentó colocar por ahí, por todos los sitios, y algunos intentamos hacer el trabajo como Dios manda y no salió, claro. Bueno, pero vamos a decir ya lo que sucedió en la COPE, porque luego se nos va el santo al cielo, por usar un término muy adecuado para la COPE, ¿no? Y se nos olvida, mientras en la mañana nos peleábamos con la SER, porque ellos decían, primero que había sido la ETA, luego que habían sido terroristas suicidas, islamistas con 3 capas de calzoncillos, rasurados, ojo que la intoxicación era fina, rasurados porque decían que se rasuraban antes de inmolarse matando al prójimo. Esto nos rige para los de Leganés, que son los primeros islamistas que a jura del Islam se suicidan y encima mandan una carta, como recordabas este fin de semana, en árabe a una familia de Marruecos, pero luego ponen el nombre en caracteres latinos, porque el periodismo español está muy mal de medios, no sabe árabe, a ver si nos iban a enterar de qué moro se había matado. Llevaba los pantalones del revés, por cierto, que es una cosa habitual cuando uno abjura del Islam y se suicida. Pero lo de la COPE es que mientras por la mañana peleábamos, por la noche, como se dice vulgarmente, nos la metían doblada. Y esto, la verdad es que yo me enteré por este libro, Las cloacas del 11M. Bueno, y te enteraste porque la fonoteca de la COPE todavía no ha sido publicada. Y bueno, yo tuve la suerte de poder hacerme con ella, y porque tenía una intuición de que ahí había algo, y en efecto pues me encontré que había pues una bomba, ¿no? La bomba de Vallecas, sí. Porque, bueno, como sabe la gente, o si no lo sabes lo digo, la bomba de Vallecas, la versión oficial dice que se descubrió entre la 1:30 y las 2 menos cuarto de la madrugada del día 12. Por casualidad, dicen. Sí. Un policía por casualidad la descubrió. Pero en la comisaría, que hubo una policía que lo abrió y en ese momento pues lo descubrieron. Bueno, pues me encontré que a las 9 de la noche en el informativo entra Juan Baño y da esta noticia: en una de las mochilas que no explotó se ha encontrado un teléfono móvil. Y entonces describe esa mochila, dice ese teléfono, o sea que es un teléfono que es una mochila que no ha explotado, que sigue ahí, y claramente pues es la mochila Vallecas, ¿no? Y entonces después todas las informaciones que dan días posteriores, cuando aparece la mochila, ya lo avisé yo lo de la mochila. Bueno, pues estaba avisando ni más ni menos que cuando no se conocía 5 horas antes estaba la mochila Vallecas, lo cual es la demostración de que es una prueba preconstituida, ¿no? Hay que decir, lo recordaba Pedro J. este domingo, que él llama a Rajoy cuando el comisario Álvarez, entre otras muchas cosas, porque aquí todos los comisarios han querido salvar su carrera, salvo alguno heroico, y decir alguna verdad, otra media verdad, en fin, que que él ha dicho que esa mochila no estaba allí, Aparte, que una mochila que pesa 10 kilos con metralla, ¿cómo va a pasar inadvertida a unos TEDx o a la gente, los policías que están recogiendo en bolsones los restos de la masacre? Pero ¿cómo se le va a escapar? Y entonces dice Rajoy, y lo recordábamos ayer, si esa mochila es falsa, todo el sumario está construido en falso y hay que anularlo. Eso lo dice Mariano Rajoy Brey, que lleva 2 años y pico en la presidencia del gobierno. ¿Y qué ha hecho? Nada, y ni siquiera han ascendido a Juan Baño. Bueno, pues que además es que una de las principales mentiras que hay sobre la mochila Vallecas es que sí hay unos testimonios al principio de unas personas que dicen que la mochila de Vallecas va directamente del pozo a la comisaría y la identifican, iba suelta en el coche. A esos señores después no se les ha nunca llamado y se montó posteriormente, precisamente con Miguel Ángel Álvarez, que eso fue, perdón, pero yo creo que eso fue una intoxicación, ya que habló Casimiro García Vadillo de intoxicaciones. Una intoxicación que en este caso, perdona, yo creo que a lo mejor pues la sufrió el mundo, pero que este señor sirvió en ese momento un poco para decir que no era esa mochila, pero sí que él vio una mochila que podía ser la de Vallecas que estaba en el pozo. O sea, que fue una manera sutil. Pero lo importante es que cuando le dice Pedro J. Rajoy, oye, esa mochila no es de fiar. Hombre, y tanto que no era de fiar, no podía estallar, llevaba metralla. Las autopsias que, vamos, en un esfuerzo extraordinario que nunca se le agradecerá, Carmen Baladíez hace las 192 autopsias, demuestra que ni terroristas suicidas, ni había metralla, ni nada de nada, que luego le prohíben, la apartan,
para que evite el estrés después de 192 autopsias, que haga la autopsia de los Leganés. supuestos suicidas de Leganés. Y no hay autopsia, que es una cosa fantástica. Pero esto de que en la propia COPE, 3 horas antes de ese hallazgo casual de la mochila, resulta que ya sabían lo que había. 5 horas. Yo, vamos a ver, quiero recordar 3 datos con respecto a esa mochila de Vallecas que oficialmente dicen que apareció entre 1:30 y 2 menos cuarto. Aparte de que en la COPE por la noche se anuncia ya esa mochila de Vallecas, hay un libro muy curioso de Consuelo Álvarez de Toledo que se llama 4 días de marzo, creo, escrito muy poquito después de la masacre y donde entrevista a varios personajes, entre ellos a Díaz de Mera, entonces director general de la policía por el PP. Y entonces cuenta Consuelo Álvarez de Toledo que Díaz de Mera le dice: cuando me dijeron que había aparecido en Vallecas aquella bomba, dije, por fin ha aparecido. Ya están todas. Ya están todas. A mí, Oiga, a ¿cómo mí sabía me usted que dijo, faltaba una? A mí me dijo que lo mejor, pero esto me lo dijo a mí. O sea, que en una entrevista Rosana estaría conmigo, porque llevamos juntos, no sé, la tira de años. O sea, hemos pasado las de Caín y las de Abel. O sea, a mí me dijo, lo mejor que hemos hecho, lo de Zugam, detener a Zugam, lo mejor que hemos hecho, la pista islámica. ¿Pero qué pista islámica? Esto Díaz de Mera. O sea, cuando hablamos de la corrupción empieza en el gobierno en funciones del PP. En los 3 días que está en el gobierno y en los 2 meses que está de gobierno en funciones. Ahí es cuando se destruyen todas las pruebas. Dices de la detención de Zugam. Y yo me acuerdo cuando detuvieron a Zugam, yo estaba en la comparecencia donde se estaban dando noticia, Zugam, las primeras detenciones, y yo estaba con mandos de información y yo les preguntaba, un poco sorprendido de mi experiencia profesional, que lo normal es cuando tú muerdes a uno y todavía no tienes mordido a todo el mundo, lo que haces es seguir al personaje. Digo, ¿y por qué detenéis? Y dice, no entendemos nada, no estamos haciendo un trabajo de lo más profesional. Vamos a escuchar a los oyentes. Sí, Maite. sobre todo porque lo que más les ha impactado es escuchar lo que piensan los jóvenes o lo que saben los jóvenes del 11M y también personas mayores que desconocen por completo qué fueron los atentados. Yo a mi hija la he comprado el libro de las cloacas del Estado porque ella era muy pequeña, efectivamente, para que ella lo sepa. Si los padres no se preocupan de que sus hijos tengan una memoria histórica, ¿a dónde va este país? Yo sí me acuerdo y mis hijos también se acuerdan. Tienen 16 años y se acuerdan, que la gente olvida muy rápido. Para saber quiénes han sido, lo primero que hay que buscar es el móvil y quién se beneficia. A ver qué parte tuvieron. Yo pienso que mucha, pero bueno, que busquen por ahí y no digan que se cierra, que no se puede encerrar una cosa en falso, porque las heridas cerradas en falso se ponen peor. La desaparición de los trenes lo dice todo. Y si no es suficiente, la desaparición de las muestras de las explosiones en todos los puntos en que sucedieron. ¿Y cómo es que los trenes se destruyeron a las 72 horas? Si para hacer cualquier declaración administrativa tenemos que guardar los papeles hasta 4 o 5 años. Mis condolencias a todos los familiares de las víctimas. ¿Dónde estaba yo el día ese? Oyéndole a usted que estaba en la COPE. Yo lo único que sé es el que ha ganado es la ETA, que está en las instituciones. El PSOE que ganó y además cercando las sedes del PP diciéndoles que son criminales. Yo que voté a Zapatero y que no me creí tu versión, y después de haber leído todo lo que habéis escrito, reconozco mi error. Quien, digamos, podíamos hacer presión para que esto se descubriera, pues la ciudadanía. Pero ¿qué pasa? Que a los españoles no nos interesa. Usted le habla del tema a la gente, les cansa. Parece que no va con ello, cuando aquí estamos en riesgo todos. Yo quiero darle las gracias en nombre de todas las personas que, gracias a Dios, no hemos perdido la memoria. Que muchos españoles ni entienden España ni se la merecen. Gracias por seguir ahí. Yo quisiera hacer una observación, porque aquí llevamos 10 años con la misma tontería de los de la teoría de la conspiración. Vamos a ver, si los que están avalando esta versión oficial mentirosa llevan 10 años controlando todas las televisiones, la práctica totalidad de las radios, la práctica totalidad de los medios impresos, oiga, ¿cómo es posible que siga la teoría de la conspiración? Una de dos, o está usted llamando al pueblo español imbécil que os creéis teorías de la conspiración, o a lo mejor resulta que vuestras mentiras son tan evidentes que el pueblo español no traga. Vamos a recordar, Javier, lo que Libertad Digital pone, porque además es un caso único y último, porque esto sí que es lo de los últimos de Filipinas, con la diferencia de que esta vez Cavite se salvará. O sea,
que afortunadamente no tenemos deudas. Pero que si no también caía Cavite, pero vamos, perdíamos esto como yo perdí a mi abuela. Pero vamos a recordar todo lo que hoy aporta. Yo creo que es muy importante los portazos judiciales, pero hay muchos elementos. Resúmenos, Javier. Bueno, comenzamos ayer, pero hoy, además de ese vídeo que, por cierto, si algo de efecto ha tenido, y parece que sí, pues misión cumplida. Pero claro, hay que recordar los 3 días de marzo, que empezamos hoy con el 11M, que lo resume Mario Noya a partir de ese trabajo de Cayetana Álvarez de Toledo. Mañana tendremos lo que sucedió el 12, el 13 y el 14, por supuesto. También las versiones, los cerebros del país. Llevan 9, ¿no? El último, este es 9. Bueno, 9 lo cerebros. mismo el Moro Expósito, el único que, el vivo, que tiene las dudas, a lo mejor también Reinares lo une. No sé si este ha sido cerebro que alguna vez. Este no ha este sido no, cerebro, ¿no? Este no ha sido cerebro. Pues yo pero creo que está unido. Pero podía haberlo sido, ¿eh? Porque, sí, no, aquí cerebro es cualquiera. Porque en estos 10 años hay cosas. En cualquier momento lo ascienden. Hay cosas sí. muy complicadas que ya hay que abandonar, que son todos estos nombres en árabe y todos los compuestos químicos, y quedarse con cosas muy básicas. Yo recordaba antes con Luis del Pino la cantidad de tramas que pueden ser del 11M. Podíamos haber visitado cualquiera. Había tramas perfectamente tejidas para que un investigador llegara a la conclusión de que el 11M fue la extrema derecha, fue la extrema izquierda, fue el narcotráfico, fue una red de policías corruptos. Sí, de policías corruptos, de puticlubs en el norte de España. Todo eso estaba perfectamente tejido. Había plan A, B, C, D, cualquiera de esas las sacabas y te podía salir un 11M, y de hecho te encontrabas con noticias que decías, oye, si vamos a setas, vamos a setas, ¿no? Porque es que aquí hay una trama de... Pongamos un ejemplo concreto. El sumario incluye los datos telefónicos que demuestran que un cierto personaje vinculado a un cierto grupo de extrema izquierda estaba en todos los lugares clave del atentado y de las investigaciones. Exactamente, allí donde quisieras encontrarlo lo encontrabas. Se habían sembrado en el sumario todos los elementos para que en caso de que la opinión pública está, pues nos sacamos otra trama Esto de la demuestra manga. que el CNI, a pesar de lo que dice Jesús Cacho, que está en decadencia y en ruina, está en perfecta forma, porque con el 23F solo hubo 3 pistas, aquí hubo por lo menos 6. Claro. O sea, cubrieron todas las apuestas, todas las apuestas. Y naturalmente, por eso, el hombre que puede despejar las dudas del 11M sigue vivo, claro, y además es un tipo simpatiquísimo de Cuenca, se llama Félix Sanz Roldán, es un general, y es el que dirige el CNI. Vamos, las dudas, o sea, los informes que le hayan ido pasando al rey, que es para el que trabaja el CNI, para tapar sus cosas y explicarle alguna, pues ahí están. Pero es que esta gente... Perdona, es por añadir que me había preguntado el contenido de Libertad Digital, y creo que es importante, y además de los artículos de opinión, no sé si estará publicado ya, porque lo empezamos a ordenar ayer, pero sí vamos a publicar toda la documentación que nos aportó Carlos Sánchez de Roda, experto en el asunto de Renfe, ingeniero, y que es toda la cronología del desguace de los trenes desde el primer día hasta el último, incluidas todos los papeles oficiales, las facturas de cómo se achatarran esos trenes, en la que no hay conspiración alguna, son datos puros y duros. Pero vamos a ver, no hay otra teoría de la conspiración más impresionante que la versión oficial de los hechos, porque todos los que dicen que han hecho el atentado, todos son confidentes policiales. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que unos confidentes policiales, que además no tienen relación entre ellos porque apenas se conocían, que se pongan todos de acuerdo para hacer ese atentado y que no se enteren, además, y que no se enteren, además, no es que no se conocían, es que además Zugam se negaba a conocerlo, porque en la entrevista de Casimiro al juez Gómez Bermúdez, o sea, hay un momento, bueno, hay muchos momentos que si yo fuera Gómez Bermúdez y tuviera vergüenza, no sé, cometería un pecado contra el Espíritu Santo, quiero decir, me ahorcaría. O sea, pero hay un momento en que le dice, pero vamos a ver, ¿cómo que este era de la célula islamista si no hay ninguna relación? Pero este estaba en la célula de Abu Dada. Dice, pero si usted ni siquiera enjuició la célula de Abu Dada porque ahí no había nada. Dice, cierto, pero era muy islamista. Dice, ¿por qué no se trataba con los islamistas? Uy, porque era muy cauto, era muy listo. Dice, claro, si me trato con los islamistas van a pensar que soy islamista. Dice, ¿y entonces cómo sabe usted que era islamista? Estoy seguro. El ejemplo dice, pero vamos a ver, no hay un solo dato que conecte a este tío con los otros que dice usted, los de Leganés. Dice, es igual, es que estos son muy cucos. ¿Sabes lo que sí había mucho dato? Y es una postilla sobre lo de Ignacio.
es mucha conexión de informadores policiales nuestros que a la vez cobraban de Marruecos. Es claro. que ese dato nos va a dar. Es así, es una línea de investigación. Tenía la misma información que estaban dando nuestros confidentes a la policía. Y Marruecos tenía una sensibilidad bastante más especial. Hombre, después de Perejil, enorme. Recordemos otra cosa importante hablando de Marruecos. A lo largo de toda la instrucción del sumario, Marruecos ha evitado sistemáticamente mandar un solo documento que avalara la versión oficial. Es decir, toda esta historia del chino, que era muy malo, que en Marruecos fue allí juzgado por un asesinato y tal. Bueno, Marruecos jamás ha dado un documento Estados Unidos jamás que corroborara nada. Y Estados Unidos jamás ha mencionado el 11M. Y Al-Qaeda jamás ha reivindicado el 11M. El alcaidismo es lo que el alcaidismo, enfermedad senil del Gómez Bermudismo. Pero Bermúdez diría que esa es la prueba de que es Al-Qaeda, porque son muy cucos y muy ¡claro! listos. Se esconden, reivindican todo menos esto para engañarnos, quieren volvernos locos. Pero lo mejor de la entrevista de Bermúdez es cuando dice... Y además, lo del explosivo, las dudas del explosivo, dice, y si hubiera sido Titadín no cambiaría nada. Y dice, oiga, como que no cambiaría nada. Sería la demostración de que la mochila de Vallecas es falsa porque tiene gomados secos. Solo 3 segundos. Exactamente lo dijo en el juicio Zaragoza, yo lo recordé. Sí. No importa lo que estallara. ¿Cómo no va a importar si el arma del crimen es un cuchillo o una pistola para saber quién la enarbola y quién sabe... O sea, pues no importa. Para la versión oficial no le importa. En 10 segundos una cosa que creo fundamental. Todos los restos de explosivos que se han analizado, ninguno ha matado a nadie. Ninguno. El explosivo que se encontró en la Kangoo, el de la mochila, el del Skoda, el de las vías del AVE en Mocejón, no mataron a nadie. Es gómado seco inocente. Sí. La única que mató a alguien, y fíjate cómo, fue la de Leganés. Sí. Y mató a un geo, porque los otros no se saben muy bien cómo acabaron. No se han decir que los restos son inocentes. Bueno, siguen llegando pues muchos y por tweets. Último, Federico, una llamada. Hemos escuchado a Gabriel Moris desde primerísima hora de la mañana. Nos recuerda, Gabriel, que está a disposición de todos los oyentes esa propuesta en change.org, donde se hacen todas esas iniciativas populares, pidiendo que se investigue el 11M al Gobierno, a la Audiencia Nacional y al Congreso. Un detalle para que se vea hasta qué punto la corrupción periodística ha igualado y hasta superado la política. En la rueda de prensa convocada por Gabriel Moris no acudió ni un solo medio de comunicación. O sea, todos estos que andan hoy con el funeral, con el pesar, los sentimientos, ¿dónde estabas? ¿Qué sentiste? No quieren saber nada. Pues ahí está donde pueden suscribir esa solicitud en change.org. Bueno, vámonos al Corte Inglés, Elia. Electrónica y electrodomésticos, y además lo puedes pagar cómodamente con ese 100% financiación. Además te lo envían a casa, lo instalan, lo ponen en marcha, retiran y reciclan el antiguo aparato, y todo ello con un 100% financiación. Por ejemplo, tenemos televisor Inves LED de 39 pulgadas Full HD por 299 €, un 20% de descuento en una selección de afeitadoras Philips y también 15% de regalo en lavadoras y en secadoras. Pues muy bien. Nos vamos a ir a las noticias con todas las novedades, la puesta de largo de esta farsa grotesca. Pero hay más mañana, sigue la mañana. Sí, Crónica Rosa. Y además si nosotros queremos saber la verdad del 11M y cuando toca reírnos nos reímos. Lo que no cambiamos es una de gambas por la verdad del 11M. Pero llega la Crónica Rosa y hablaremos de las cosas, de los chismes. Del hijo de Chabelita, hoy es la noticia. Que por qué la abuela no quiere fotografiarse con el nieto, cuando la pasión de toda abuela, es decir, y además que este ha salido guapo. Yo entiendo que después de la Paquirrín tuviera no sé, o sea, una madre tan guapa, un padre tan guapo, sale Paquirrín, bueno, pero este nieto dice, es un muñeco, es guapísimo y tal, y no se quiere fotografiar. ¿Exclusiva, Federico? Esa es la duda. Claro. Prudencia, exclusiva. Hoy gente que sale de la crisis, también otra startup de Guaira nos visitará hoy, y en la Crónica Negra, 7 años sin Jeremy Vargas. Porque cuando la policía no funciona para nada. O sea, ni quema el hachís, ni quema la cocaína, ni encuentra a los desaparecidos, ni sigue el 11M, ni cosa parecida. De aquí para allá visita a Jaca y hoy unas lentejitas al estilo Aragón. Pues sí, porque hoy es un día, en fin, para estar bien nutridos. Las lentejas, mucho hierro, muy buenas para la memoria. Comida de viejas. Esencial. No. Y de jóvenes, ¿eh? Para me apunto tener algo en la cabeza, para que no se nos olvide nada. Vamos ya.